si encontraste una rica causa para ir a Lima, Ya. súbete ahora. Buenas tardes. Llegó el Cyber Sky. Vamos a llamar a la calma. Vamos a respirar. Nos vamos a tranquilizar. Y después de toda una jornada que hemos tenido de grandes presentaciones, primero don Patricio Fuenzalida Araya con el último gobernador del Mar del Sur, síntesis histórica de Antonio de Quintanilla como último gobernador de Chiloé. Después nuestro amigo Héctor Contador Santana, por allá, Salvador de Castro, presentó el libro Menor de las efemérides de Chiloé, procesos para entender la identidad de este reino. Posteriormente, en tercer lugar, don Ángelo Guíñez Jarpa, si puede allá levantar su manito, don Ángelo, destacarlo porque don Ángelo viajó toda la noche de San Fernando a Santiago, Santiago Fresia y en un rato más Fresia, Santiago, Santiago San Fernando. Entonces, una tremenda igual travesía. Y hace poquitito nuestro profesor Pablo Fábrega Celada, bicentenario de la incorporación forzada de Chiloé a Chile, lealtad y religión. Y llegamos a nuestro último expositor. Aquí yo les quiero contar algo. Este expositor, don Nelson Bamón de Barría, para los chicos del taller Haciendo Historia, tenemos ahí un nexo igual especial con don Nelson, porque nosotros el año pasado cuando dijimos queremos ir a Chiloé a una gira, y el colegio nos respaldó en esto, y fuimos a Chiloé y tuvimos una experiencia tremenda, y don Nelson fue nuestro anfitrión allá. Recorrimos todo lo que fueron parte de las fortificaciones, justamente del sistema defensivo del cual él va a hablar, Dalcahue, el lugar del desembarco, si no me equivoco, don Nelson, desembarco en Mocopulli, ¿cierto? De 31 de marzo, 1 de abril, me acuerdo. Y después unas localidades realmente mágicas y maravillosas que les digo para quienes no las conocen, vayan. La localidad de San Juan, de donde viene nuestro profesor, y la localidad de Tenaún. Realmente maravilloso. Así que en este momento dejo a nuestro profesor Nelson Bamón de Barría con el sistema defensivo de Chiloé colonial y las campañas de anexión a la República de Chile. Ahora sí. Aló, aló, aló. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo agradecer al profe Rafael y al colegio por la invitación. Un gusto estar aquí en Fresia y también un gusto compartir con los colegas y amantes de la historia, que ha sido muy linda esta actividad que nos ha reunido en torno a nuestros antepasados. Hoy día cargado un poco a la cosa bélica porque hay una conmemoración que está próxima, que son los 200 años de incorporación del archipiélago o la antigua provincia de Chiloé a la República de Chile. Entonces, por eso un poco ha estado cargado a la cosa militar, pero a quienes nos interesa la historia, nos interesa la economía, nos interesa la demografía, la política, la cultura, nos interesa la religiosidad, la música popular. En el fondo nos interesa comprender cómo fueron nuestros antepasados, cómo vivieron y también cómo hoy día el ser humano, también enfrentado a situaciones inacabables, va dando respuestas a esas problemáticas. Y esas respuestas la gente las encuentra en sus herramientas, y sus herramientas es su cultura. Por lo tanto, hay gente que a veces cuando un avión se va cayendo se pone a rezar, ¿cierto? Y así cada persona tiene distintas herramientas para resolver los problemas a los que se enfrentaba. Afortunadamente hoy día hemos hablado harto del tema de la anexión de Chiloé, por lo tanto yo creo que el tema de las campañas militares que terminan por la anexión de este archipiélago a la República es un tema que más o menos se ha comprendido, ¿cierto? Este es el tema de que los habitantes del archipiélago, ¿cierto?, tomaron el bando realista en la época de la Guerra de Independencia y finalmente no solamente en un momento pasan a la ofensiva, participan activamente de la restauración monárquica en buena parte del virreinato y posteriormente, posterior a
al desastre de Chacabuco, ¿cierto? Y de Maipú, se repliegan hacia el archipiélago y allí mantienen una porfiada defensa hasta 1826. El asunto es hoy día tratar de entender cómo este sistema defensivo se pone a prueba en esta guerra de independencia. Y es un sistema defensivo que no fue pensado para luchar contra los chilenos. Es un sistema defensivo que se forjó a lo largo de todo el periodo conocido como el periodo colonial, para defensa frente a enemigos domésticos, como se le llamaba, ¿cierto?, al indígena, pero también posteriormente, sobre todo después de que Francis Drake entrara por primera vez. Francis Drake fue el primer inglés que cruza las aguas del Pacífico en 1578. 11 años después de la fundación de Castro, cruzaba el Pacífico el primer pirata inglés. Entonces, a partir de allí vino toda una preocupación por la defensa de las potencias que estaban en guerra con España en Europa, y esas guerras se trasladan al mundo globalizado, es decir, a sus colonias. Es bueno también pensar que nosotros siempre tenemos en la mente, cuando hablamos de fortificaciones, tenemos la imagen de Valdivia, de los fuertes de Valdivia. Esa es una manera de defender un territorio, una manera muy costosa, una manera muy bien pensada también. Pero hay otros lugares como el archipiélago de Chiloé, donde, si bien es cierto, como vamos a ver, se construyen fortificaciones, se creía que la mejor defensa era la naturaleza misma del archipiélago. Es decir, que si el enemigo iba a llegar desde el mar, en estos mares del sur no se podía navegar desde abril, por lo menos, hasta octubre. Es decir, en invierno no había de qué preocuparse de un enemigo extranjero. Por lo tanto, las centinelas, las baterías y las milicias tenían que ponerse a la guaite, ya llegada la primavera, ¿cierto?, en el mes de noviembre, comenzar a cubrir sus puestos y ponerse en vigilancia a lo largo de todo el verano, y una vez llegado marzo, irse a las cosechas de papa y volver a sus chacras. Entonces, el sistema defensivo, como vamos a ver, es una mezcla de elementos de la naturaleza, es una mezcla de la población local y también una mezcla de arquitectura militar y una serie de ingenios, que no es que, por un lado, a veces se van solucionando en el momento los problemas, pero por otro lado, para los interesados en la arquitectura militar de las fortificaciones, los castillos, las baterías, los baluartes, había ya en la época una serie de manuales y tratados en los cuales se formaba la oficialidad y sobre todo los ingenieros militares. Es decir, de cómo analizar un posible campo de batalla, por dónde te pueden atacar, cómo lograr tener dominio visual sobre un territorio, cómo construir un fuerte en una punta saliente, en un lugar escarpado, aprovechando las ventajas de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, también detrás de todo esto hay una especie de psicosis. Hay una psicosis en la que vive la sociedad chilota durante la colonia, siempre con el recelo de que la población indígena se podía aliar a los extranjeros, y siempre con el miedo de que, si eran atacados por ingleses, por holandeses, por franceses, poco tenían que hacer frente a un peligro de ese tipo, alejados como estaban de los centros del poder del Imperio Español. Por otro lado, la tecnología avanza. No es lo mismo las armas con las que se hace la conquista que el armamento que se disponía a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, que es como lo que se conoce, es como la época de las guerras napoleónicas, que ha inspirado tantas películas. Es más o menos el mismo tipo de uniforme, el mismo tipo de armamento el que se emplea para las guerras de independencia. No sé si alguna vez han visto esos cañones de los fuertes como Niebla o los fuertes que hay en Ancud. Son cañones de 24 libras, son cañones que pesan 3 toneladas, que necesitan 12 artilleros para funcionar, armas de avancarga porque se cargan por la boca. Todo un sistema que era lo más sofisticado y costoso que había en la época. Pero, a su vez, los barcos, los navíos de línea, las fragatas que había hacia esa época, podían tener 90, 120 cañones. Por lo tanto, una sola batería volante o una sola fragata podía tener más cañones que todos los fuertes del archipiélago juntos. Entonces, allí es donde entran otras tácticas. Ya, perfecto, no podemos, con nuestros fuertes, evitar que entre los buques, tampoco pudimos evitar un desembarco, pero bueno, ahora veremos qué hacemos una vez que desembarcan. Y allí es donde entra la población local. Porque también, a diferencia de Valdivia,
Valdivia, desde su repoblación en 1645, desde allí en adelante, por más de un siglo, sus fortificaciones solamente fueron atendidas por militares del Perú y por presidiarios que cumplían condena en Valdivia, en la plaza de Valdivia. Valdivia solo comenzó a tener población civil y esta población comenzó a aumentar a mediados del siglo XVIII. En cambio, Chiloé, desde un comienzo, su defensa se basó en la población local, en los españoles y en los cada vez más numerosos mestizos que habitaban el archipiélago. Por lo tanto, son dos formas de defender muy distintas. Y finalmente, como ustedes saben, ¿cierto? Valdivia, después de todo lo que se invirtió, después de todas las preocupaciones que tuvo la corona y sobre todo el virreinato del Perú por estas defensas costeras, cae en una noche a mano de 250 infantes. En cambio, el archipiélago, con menos inversiones, más abandonado, logra resistir y es como, ya se ha recalcado, ¿cierto?, la última posesión, la última provincia española en capitular. De allí solamente quedaría Puerto Rico y Cuba para el Imperio Español por el resto del siglo XIX. Bueno, y esta imagen la muestro porque, como ya se ha reiterado, la provincia de Chiloé histórica no es la provincia actual de Chiloé. Es un territorio más amplio que tenía como frontera norte. Eso fue un poco variable. Mientras Osorno estuvo desaparecida, la ciudad de Osorno es incendiada, asediada hasta 1603 y permanece sus ruinas abandonadas hasta su repoblación recién en 1796. En ese periodo, la frontera de Chiloé llegó hasta el río Bueno. Posteriormente, cuando ya se funda la ciudad de Osorno, la frontera norte del archipiélago llega hasta el río Maipué, lo que actualmente es el límite entre las comunas de Purranque y Frutillar. Ese sector de Concordia, allí está el río Maipué y allí estaba el fuerte de Maipué, que era el fuerte más al norte que tenía la provincia de Chiloé, porque los fuertes no solo estaban en el archipiélago, también estaban aquí en la tierra firme. Bien, una reflexión de hace muchos años de la UNESCO que siempre es bueno tener en consideración, que los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de todos los pueblos, pero que solo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con mayor precisión su origen, su historia y su medio. A veces no sacamos nada con tener cañones como esos cañones que hay en las plazas. Hay cañones decorando comisarías, pero si esos cañones que son tan antiguos no nos hablan de su historia, de su origen, de dónde se fundieron, quiénes lo utilizaron, esas cosas antiguas no nos dicen nada. A veces lo mismo pasa con una foto antigua. Si no sabemos quién sacó la foto, en qué lugar fue, quiénes son las personas que están allí, esas cosas no nos dicen nada. Por eso es importante documentar la historia. Básicamente voy a hablar de tres cosas, que es el tema del territorio, ¿cierto? Y cómo este territorio era parte de la defensa, las defensas mismas, aparte de la sociedad y de esta arquitectura militar que se construye, y también de cuando esto se pone a prueba, porque, bueno, ya vamos a ver, en realidad los chilotes no fue la única vez que defendieron su territorio. Al menos en dos ocasiones tuvieron que expulsar a los holandeses, en 1600 y en 1643, y en otras innumerables ocasiones tuvieron noticias, avisos de que venían flotas inglesas. En algunos casos eran avisos falsos, en otros casos, como Antonio de Bea, que anduvo buscando a los ingleses a fines del siglo XVII y no los encontró, no estaban. Pero también es cierto que en 1740 sale una enorme flota inglesa, comandada por Lord Hanson, que viene a tomarse las posesiones del archipiélago de Chiloé y Juan Fernández. Los agarra un temporal, se dispersa la flota y no logran su objetivo. Pero el relato nosotros lo conocemos a través de los sobrevivientes, entre otros John Byron, que es uno de los sobrevivientes de la Wager, que es una de las embarcaciones que naufraga. Bueno, ahí se ve, hay un dibujo ahí de Lázaro de Rivera, que lo puse aquí a propósito, puse el dibujo aquí porque ahí está el río Bueno, aquí está el río Bueno, ahí está la isla grande de Chiloé, ¿cierto? Y por aquí aparece dibujado el límite de Maipué, que era más o menos lo que era la provincia. Y por el sur, el archipiélago, al menos en teoría, debería mantener la soberanía hispana hasta el Cabo de Hornos. Pablo lo dijo hace un rato. ¿Por qué Chiloé fue una posesión estratégica para la corona española? Porque después de la incursión de Brouwer, la corona mandó a poblar el estrecho Magallanes, construyen 2 ciudades y ahí no queda un sobreviviente,
que más encima lo abandona Cavendish. Terrible la historia, pero ahí quedó demostrado que al sur de Chiloé era imposible mantener un establecimiento europeo, no solamente español. Nadie fue capaz de colonizar eso hasta que se funda el Fuerte Bulnes. Pero en cambio en Chiloé sí, en Chiloé habían indígenas a la llegada de los españoles numerosos. Esa es una de las razones por las que se conquista el archipiélago. Se dedicaban a la agricultura, a la pesca. Y de a poco en Chiloé los españoles fueron introduciendo el trigo, los molinos trigueros, la manzana, la sidra, ¿cierto? Los caballos, los vacunos, el cerdo, las ovejas. Y así fue entrando la religión, fue entrando la música. Y así quedó en el archipiélago, ¿cierto? Las comidas, quedaron los apellidos. Quedó una herencia hispana que a veces no se ve tan a simple vista, pero hay que raspar un poquito y la encuentra uno fácil. Bien. Una cosa de conceptos. Nosotros le solemos llamar fuerte a todo lugar que tiene cañón, pero eso no es así. La verdad es que estos manuales de construcción de arquitectura militar demuestran que hay una serie de edificaciones y no todas son fuertes. En realidad un fuerte es un lugar donde uno se puede proteger. Un fuerte no es para ofender, un fuerte es para defensa. Es decir, por ejemplo, cuando una ciudad como Castro o una ciudad como Osorno era asaltada, los vecinos se refugiaban en el fuerte, que al comienzo era una estacada, en otros casos se aprovechan a tapiar calles, en fin, pero bueno, con el tiempo se construyen empalizadas, se construyen fosos, se tapa eso con tepes, más adelante comienzan a sacar piedras, la piedra cancagua, que es una roca arenisca que se trabaja de forma muy parecida a la madera, porque con una suela uno puede trabajarla, y con eso se construyen en mampostería, como el fuerte que hay en Osorno, ¿cierto? Los que hay en Valdivia son fuertes, y en Ancud también hay algunos fuertes de piedra cancagua, pero para eso tuvieron que traer gente del Perú. Acá en el sur la gente no sabía trabajar las piedras, tuvieron que traer canteros del Perú que le enseñaron a los chilotes que de una forma muy parecida a la madera se trabajaba esta roca arenisca. Todo, este es el fuerte de Agüi, todos los muros, y allí, ¿cierto?, se ve una parte del polvorín, ¿cierto?, parte de las defensas, de los parapetos, esos están construidos con piedra cancagua y rellenados con tepes. Pero básicamente eso es un fuerte. Un fuerte es un lugar que tiene un muro, que tiene defensas, que tiene baluartes, que tiene fosos y es para defenderse. Un fuerte puede tener baterías, es decir, ya sea en las esquinas, en los lados, en las cortinas, en distintas zonas pueden tener cañones. Donde se ponen los cañones se llaman baterías. Hacia el fines del siglo XVIII, en Chiloé se construyen muchas baterías de este tipo. Es decir, un lugar prominente, en este caso una punta, ¿cierto?, saliente hacia el mar, por la cual buque que pasaba se agarraba a cañonazos. Potencialmente estos cañones podían tener un alcance de 4 kilómetros. En la realidad se le apuntaba algo entre 400 metros y 1 kilómetro. Se hacían ejercicios en los veranos. Se llevaba un bote a medio y empezaban los cañones, primer tiro lejos, ahí hacían ajuste, el segundo muy cerca, hasta que más o menos le daban. Y disponían de una serie de parafernalia, ¿cierto?, que no solamente distintos tipos de munición, cada cierto tiempo las compañías de caballería, de artillería, de infantería se reunían en las fiestas y llegaban con sus estandartes, sus bandas de músicos. Casi nunca hubo guerra, casi todo esto se pensó, pero en la práctica muy pocas veces entraron en acción. Todo este sistema que fue pensado contra los ingleses, los holandeses, finalmente se puso en práctica contra los chilenos, contra los patriotas. Y el problema era que entre nosotros no había secretos. Ese era el problema. Los ingleses, los franceses no sabían cómo nosotros defendíamos nuestro territorio, pero entre españoles, cuando se tomaron Valdivia, un montón de los atacantes venían de Valdivia, pues habían sido valdivianos, y cuando se atacó Chiloé lo mismo, muchos chilotes también participaron por el bando patriota. Bueno, ustedes conocieron, ¿cierto?, cuando fueron el año pasado, ¿cierto?, a la batería de San Antonio. Eso es una batería, la gente le llama Fuerte San Antonio, pero este fuerte no tiene muros, como yo les decía, ni tiene foso, ni tiene baluartes, es solo una batería. Y otro elemento, ahí están los restos, no todos muy pocos de estos elementos construidos se conservan. Hay lugares donde hubo batería, por ejemplo aquí, eso es Poquilihue, esa es la batería de Poquilihue que defendía, era parte de las defensas de Ancud. Con los años ahí se construyó el matadero municipal, encima
Y es una lástima porque estas cosas fueron diseñadas por ingenieros militares y fueron de las obras mejor pensadas y seguramente de las obras más costosas que tuvo la corona española en el archipiélago durante los 259 años que estuvieron allí. Muestro esta también porque esa fue la última batería. Cuando fue la última batalla, el 14 de enero de 1826, se comienza peleando aquí. Esta batería, los defensores, recibió bombardeos desde el mar, desde cañoneras, y recibió bombardeos desde la playa de Lechagua con piezas de artillería. Y también fusileros atacaron esta posición. Finalmente esta posición es abandonada y el repliegue hacia los altos de Bellavista es lo que conduce posteriormente a lo que es una batalla campal. Como esas películas, ¿cierto? Cuando avanzan los soldados en línea, así se combatía en la época napoleónica, porque además todos los oficiales chilenos eran franceses o ingleses o italianos, combatían de esa forma. Los chilotes no, pues nosotros peleábamos a los chilotes, a los charros. Allí también muestro otro elemento defensivo muy importante, que son las centinelas. Las centinelas o los vigías son puestos de vigilancia mantenidos por los milicianos. Allí, por ejemplo, se alcanza a ver en la puntilla de Tranqui, este lugar hasta el día de hoy se llama Punta Centinela. En la toponimia original es Punta Huechu Picún. Huechu Picún significa que es una punta que mira hacia el norte, pero en realidad esa punta mira hacia el sur. Pero seguramente quienes lo bautizaron así venían navegando de sur a norte, entonces veían que la punta estaba hacia el norte. Pero un poco más allá está el sector de Aituy, donde esta batería, esta centinela, avisaba que venían entrando barcos por la boca de Guafo, y posteriormente le avisaba a la de Aituy le avisaba al vigía de Pillit, que estaba en la isla de Lemuy, y el vigía de Pillit le avisaba a la batería de Tauco, que cerraba la entrada al puerto de Castro. Esto es como hoy día cuando funcionan los radares, ¿cierto? En las guerras modernas, la alerta temprana la dan las centinelas. Posteriormente el paso lo cierran las baterías. Y cuando eso ya no pudo detener al atacante, está el fuerte para refugiarse. Fuertes hubo en Carelmapu, en Osorno, en Maullín, fuerte hubo en Calbuco, hubo en Ancud, hubo en Chacao, pero la mayoría de los lugares de Chiloé, son más de 25 lugares fortificados, fueron baterías, es decir, lugares donde se ponían cañones. Y estos cañones, hoy día están así a la intemperie. Estos cañones tenían techo, se ponía un tinglado, porque ustedes entienden que estas cosas funcionaban con pólvora, y si estaba lloviendo el día del ataque, esas cosas no funcionaban, por lo tanto esto tenía techo. También tenían un piso de madera con una inclinación hacia adelante. Todas esas cosas no quedan nada porque la madera, el tinglado no se conserva en el tiempo. Cuando pegaba el cañonazo, el cañón saltaba hacia atrás y volvía a caer a barbeta. Y así se volvía a posicionar con cuña hasta que no quedaba nada del enemigo. Normalmente a los barcos no había que hundirlos, había que desarbolarlos. Y una vez desarbolados ya quedaban sin maniobra y era más fácil tomar posesión de ellos. Esta imagen solamente lo muestro para decir que eran las milicias las que mantenían las defensas de la mayoría de los fuertes y las defensas. Hubo dos tipos de militar en Chiloé en términos generales: la tropa pagada o la tropa reglada y la milicia. La tropa pagada o reglada se crea recién en 1603, cuando se crea el ejército permanente en Chile a partir de la pérdida de las ciudades del sur. Una parte del financiamiento del ejército chileno se va para el archipiélago, el situado, que permite mantener a la tropa de Carelmapu, a la tropa de Calbuco y a la tropa de Chacao. Pero el resto de los lugares del archipiélago, desde el comienzo de la conquista, era custodiado por la milicia. Los milicianos eran todos los españoles mayores de 16 años, todos, sin excepción. Tenían por obligación que defender la tierra. Y eso significa arreglar caminos, construir iglesias, construir fortificaciones, vigilar puestos de vigía, acudir a todos los enfrentamientos contra los enemigos de España. Esas eran las obligaciones de los milicianos. Y se sentían orgullosos de eso, porque además esas cosas después eran todas sus relaciones de mérito y servicios que les permitía lograr tierras, incluso a veces se abrían algunos puestos pagados dentro del ejército y se le daba preferencia a los chilotes, porque ya les he dicho, más al sur de Chiloé no había otra posesión española, por lo tanto los habitantes del archipiélago ocupaban una frontera
y por lo tanto tenían privilegios de frontera. Y entre los privilegios de frontera estaba ocupar los puestos militares pagados, los pocos que había. Pero eso, como yo voy a pasar rápido estas láminas porque en realidad es un poco para graficar. El asunto es que cuando llegan los españoles a esta región no tenían mapas, no conocían el lugar, venían guiados por indígenas que los llevaban por distintos caminos, pero obviamente que esta es una región que tenía mucha historia y se encontraron con un panorama étnico complejo. No sabían cuántos indígenas habían, quiénes eran, todo esto lo fueron descubriendo con el tiempo. Imagínense, por aquí está Fresia, Fresia debería estar por ahí. Este es un dibujo del año 1599 de Diego de Ocaña, ahí está la ciudad de Osorno. Por ahí estaba Villarrica, ahí está Valdivia, allá está la ciudad de Castro, y eso debería ser el archipiélago de Calbuco. Pero miren lo que dice aquí la zona de Fresia, dice la cordillera de la costa. ¿Me siguen ahí, no? Toda esta tierra es muy poblada de indios, los cuales no tienen pueblos formados, porque habitan en estas grandes montañas, se refiere a este territorio, ¿cierto? Divididos cada uno, y pone los nombres y algo así por ser cosa infinita, dice. Así, ese fue el panorama cuando se encuentra el conquistador cuando llega a estas tierras. Y como decía Pablo, mientras más al sur se va subiendo en latitud. Por eso este mapa pareciera que estuviera al revés, pero en el fondo se sube en latitud. Y se sube en latitud porque latitud 0 es el Ecuador. Y de ahí sube para arriba 90 para abajo, 180 y la pelota completa 360. Este mapa solamente lo muestro porque estas son las ruinas de Osorno, cuando se redescubren en 1792, y aquí se dibuja lo que era el Osorno del siglo XVI. Este territorio perteneció a los términos de la ciudad de Osorno, como posteriormente perteneció a Chiloé cuando la ciudad desaparece. Y allí, por ejemplo, el fuerte de Osorno, el fuerte que improvisaron sus defensores en el ataque, estaba contiguo a la plaza. Esta era la plaza de Osorno, ahí estaba la iglesia matriz, y en esta manzana contigua a la plaza se refugiaron 800 personas durante 3 años, hasta que abandonaron esto, se refugian en Chiloé y fundan Calbuco, Carelmapo. Ya les había dicho que los holandeses llegan en 1600, estos son mapas holandeses de 1643 cuando vuelven, y vuelven al mismo lugar, Cargantes, aquí, península de la Cuy. Ahí se alían con los indígenas, saben que en Castro vive un pequeño grupo de españoles, fácil atacarlos, y eso fue lo que hicieron. En 1600 dejaron 20 españoles vivos. En 1643 quemaron Osorno, destruyen Carelmapo y no volvieron más. Así dibujaron a la ciudad de Castro en 1600. Castro no tenía un fuerte propiamente tal en aquel tiempo, 1643. Por tanto, era lo que yo les decía, al comienzo los fuertes era aprovechar cualquier empalizada, cualquier muro y poner allí piezas de artillería, y eso era un fuerte. En el siglo XVIII ya ha avanzado el arte, ¿cierto?, de lo que se llama las fortificaciones abaluartadas, que son las que se ven en Cartagena de India, en Cuba, en el puerto del Callao y en Valdivia. Aquí Alonso de Ovalle dibuja el archipiélago de Chiloé, pero puse esto aquí por un tema defensivo. Lo que se muestra acá es el recorrido de los holandeses. Pasan por Cucao. Cucao es el único pueblo que tiene Chiloé al Pacífico, y ahí, no sé si lo alcanzan a ver o es imaginación mía, ahí se ve un humo negro. Esa es la centinela de Cucao. El diario de los holandeses dice que ven caballos y jinetes corriendo por la playa. Esa gente atravesaba el lago Huillinco y en cosa de horas dio aviso a la ciudad de Castro que venían pasando buques por la costa. Cuando llegaron a Castro los piratas ya sabían. El corazón del archipiélago era Castro y había activado a todas las milicias. Este mapa lo pongo arriba por el título. La provincia de Chiloé en el Reino de Chile, propia para fabricar navíos de guerra por sus maderas. El archipiélago de Chiloé no tenía oro, o muy poco. En realidad su gran riqueza durante la época colonial fue el comercio. Y el comercio se hacía con Lima. Con el Callao, porque allá no hay maderas. Allá el desierto se extiende en la sierra y hasta la costa. Solo tienen maderas en la selva. En cambio, el sur de Chile sí tenía maderas. Y esa fue la riqueza de Chiloé durante toda la colonia y hasta finales del siglo XIX. Si ustedes se fijan, los mapas van evolucionando, son más bonitos, son más perfectos. Y es porque aquí ya estamos a mediados del siglo XVIII y con los ingenieros militares y con los exploradores del siglo XVIII llega la ilustración al archipiélago. Hasta este confín del imperio, una provincia ultramarina como el archipiélago de Chiloé, llegan las reformas borbónicas, se expulsa a los jesuitas, se fundan villas, se fundan nuevas misiones, son reemplazados por los franciscanos,
y se separa el archipiélago de Chiloé del Reino de Chile, como decía la lámina anterior. Esto no es por quitarle algo a Chile. El virrey Amat había sido gobernador del Reino de Chile, conocía este territorio, había llegado a Chiloé. Y en ese momento había guerra contra Inglaterra, la famosa guerra de los 7 años. Y él decide que para mejor defensa del archipiélago, que dependa del virreinato del Perú. Y eso fue la situación que se mantiene hasta 1826. Chiloé, de ahí en adelante, se funda el puerto de San Carlos. De esto quedan ruinas del fuerte real San Carlos. Pero así se llamó, Puerto y Bahía de San Carlos, hasta que en 1824, para borrar el odioso nombre de Carlos III, se le pone Ciudad de Ancud. Y los ingenieros no solamente construyen fuertes, baterías, centinelas, construyen caminos. El camino real, que es el camino que llega a Valdivia, es una obra militar. El camino que une Castro con Ancud también es una obra militar. El primero de los casos, ¿cierto? Olaguer Feliu, y el segundo caso, Manuel Zorrilla, diseña el camino de Ancud a Castro. Este es el camino de Ancud a Castro. Y este es el camino que las tropas chilenas querían tomar cuando desembarcaron en Dalcahue, ¿cierto? Y se iban a atacar Ancud por el sur, para cortar las comunicaciones entre Castro ahí y Ancud allá. Y ahí fue donde se puso el combate de Mocopulle, donde le dimos una zurra al ejército chileno, ¿cierto? Y pasaron 2 años más hasta que volvieron esta vez más armados, ¿cierto? Con un ejército más numeroso y también había pasado mucho tiempo y ya no había esperanza en el archipiélago de recibir refuerzos, que era lo que siempre habían estado esperando. Este mapita solamente lo muestro porque es una expedición del año 1777, es una expedición de 1777 que sale de acá, de Valdivia, y se dirige al sur. Ellos iban a buscar la ciudad de los Césares en 1777. Pasan por el lago Ranco, pasan por el lago Puyehue, pasan por el lago Rupanco, escuchan cañonazos que eran del fuerte de Calbuco. Pero lo que más les llamó la atención a ellos de esa vuelta es que encontraron poca población indígena. Y durante casi 200 años los españoles de Valdivia no habían penetrado al sur, porque le tenían terror a los indios Junco, a los Rancos, a los osorneses, que habían destruido la ciudad de Osorno. Y con esta expedición ya quedaba claro que al parecer algo había ocurrido con la población indígena que había disminuido tanto. Y eso lo constatan posteriormente los misioneros. Cuando entran y construyen misiones acá, se encuentran que eran menos los indígenas de los que se creía. Bueno, este mapa lo que muestra son un par de intentos por encontrar las ruinas de Osorno. Eso no ocurre. Ahí están los 2 caminos seguidos saliendo de Maullín. Encuentran cerdos, encuentran manzanos, pero no llegan a las ruinas de Osorno. Finalmente se encuentran las ruinas de Osorno en 1792. El camino se abre, se ensancha. Pablo ya les mostraba. Este camino, cuando se ensanchó, en 1791 se derribaron 40.000 árboles. Se construyeron puentes, balsas, se construyeron puestos de vigilancia, se fundan misiones, se reparten estancias. Es una obra costosísima, que después la echa a perder Pérez Rosales con el incendio, cuando manda a quemar todo el monte de Chanchán al sur. Vino el invierno y el barro y la ceniza destruyeron buena parte del camino real. Pero esto era territorio de la provincia de Chiloé hasta el río Maipue. Y de hecho por eso muestro este mapa, porque aquí, si usted tiene buena vista, dice Fuerte de Maipue. Ahí, Maipue. Ahí está el río Negro, ¿cierto? De ahí para el norte ya es territorio osornino valdiviano y de ahí para el sur, provincia de Chiloé. Incluso está marcada con una línea roja y los misioneros franciscanos de Valdivia pusieron una cruz al otro lado para que los misioneros jesuitas de Chiloé no cruzaran. Se tenían rivalidad entre ellos. Bueno, en el Archivo Nacional está ese expediente completo. Son miles de fojas, ¿cierto?, donde están todas las cartas, todos los documentos y todo el esfuerzo y todas las negociaciones que hubo que hacer para que el camino real pueda lograrse. Con esto, lo que se logra hacia 1700, hacia finales del siglo XVIII, con la refundación de Osorno, la reapertura del camino real, se logra volver a vertebrar el reino, lo que habían intentado los conquistadores al comienzo, cuando Pedro de Valdivia y los gobernadores sucesores van fundando ciudades hasta Chiloé. Lo que van teniendo es un reino con una ciudad cercana a la otra para su mutua defensa. Pero desde la gran rebelión de los mapuches a fines del siglo XVI, desaparece todo al sur de Concepción y solamente queda el archipiélago de Chiloé aislado del resto del reino de Chile. Entonces, con la refundación de Osorno, con la reapertura del Camino Real, el reino de Chile vuelve a estar transitable.
Desde Chiloé se podía viajar a Valdivia, de Valdivia a Concepción y de ahí a Santiago. Y de Santiago para el norte también. Esto no se había podido practicar desde el siglo XVI. Este es un mapa del Padrón de Hurtado, uno de los últimos censos que se hacen en el archipiélago hacia 1789, donde aparece cada jefe de familia, cada comunidad, aparece catastrada, y allí en amarillo están las zonas pobladas del archipiélago. Básicamente los 3 curatos, el curato de Castro, que era el principal, el curato de Chacao y el de Calbuco, que abarcaba el sector de Carelmapo. Esa era la zona habitada por españoles de la provincia de Chiloé. Y allí está el camino de Castro a Ancud, recién abierto, y el camino que todavía en un par de años más se va a abrir hacia el norte. Eso era el reino de Chile. Todo lo que aquí está dibujado, desde Copiapó hasta Chiloé, era el reino de Chile. Esto se ve fácil, pero eso había que hacerlo en ese tiempo a pie o a caballo. Bueno, la articulación del sistema defensivo. Esta es la segunda parte que yo les decía, que es cuando ya el archipiélago se separa de la Capitanía General de Chile, pasa a depender del Virreinato del Perú, en la época en que aparecen ingenieros militares y comienzan a diseñar una serie de defensas, en este caso para la guerra contra Inglaterra. Esa fue la guerra de los 7 años, pero de ahí hasta finales del siglo XVIII hubieron 2 guerras más, hubieron 3 guerras en la segunda mitad del siglo XVIII entre España e Inglaterra, y las 3 veces llegaban avisos de un posible ataque inglés, que se venían a tomar las Malvinas, que se venían a tomar Tierra del Fuego, que iban a tomar Juan Fernández o Chiloé. Y todo eso era cierto. Esto es un plano del puerto de Ancud, cuando se funda la ciudad en 1768. Aquí, mire, yo aquí les voy a mostrar un dibujito de cómo se defendía una parte del puerto de Ancud. Ahí está el fuerte de San Carlos, ahí está la batería de Punta de Teque, ahí está la batería del Muelle, más allá está la batería de Poquilligüe. Todo esto era para evitar un desembarco, pero estas baterías cruzaban fuego al frente, con Balcacura, Chaicura, Agüi. Voy a retroceder un poquito aquí para mostrar una cosa. Todo no se podía defender. Ya hemos dicho que a Chiloé no le destinaron tantos recursos como a Valdivia, y además era una tremenda provincia, por lo tanto había que elegir qué defender, y solamente había que defender 3 lugares. Había que defender el puerto de Ancud, porque para eso se había fundado y fortificado. Había que defender la entrada del canal de Chacao, por eso se construyeron fuertes y baterías por ambos lados, y había que defender la entrada a Castro. Por el Pacífico no había dónde desembarcar, y si desembarcaban no había pueblo alguno salvo Cucao. Si entraban por Guafo, podían desembarcar en cualquier parte, es cierto, pero Chiloé no tenía caminos. Por lo tanto, ¿qué iban a hacer los ingleses metidos en la mitad del monte? A merced, además de las milicias. Entonces, no sé si vieron El Patriota, más o menos iba a hacer algo así. Ya, bueno, esta es la época de los, como digo, de los ingenieros, donde los fuertes empiezan a quedar de lado y sobre todo se privilegia la construcción de baterías marítimas, porque todos estos cañones apuntan hacia el mar, son las defensas costeras del virreinato. En este caso, en la parte norte, Ancud, y aquí nuevamente muestra lo mismo. Ahí está, ¿cierto?, el fuerte San Carlos, la batería de La Poza, Poquilligüe, pero aquí al frente está Agüi, Faro Corona, ahí está Agüi, Balcacura. Ahí tenemos el canal de Chacao, ahí se muestra solamente un lado, ahí está el fuerte de Chacao, ahí está la batería de La Poza, acá está la punta de Remolino, aquí está Pampa de Lobo, pero acá al frente había baterías en el Coronel, en Astilleros. Ahí está la entrada a Castro, la ciudad de Castro está dibujada allí con la letra A, y la letra B es la batería de Tauco o Bellavista que cerraba la entrada al fiordo de Castro. El único objetivo es impedir que entren las naves. Si logran entrar y desembarcar, ahí están los fuertes, para meterse adentro y esperar ayuda, pues esperar que se junten el resto de los chilotes y lleguen a apoyar. Bueno, esa foto la tomé el otro día, estaba medio nublado ahí en Ancud desde un muelle nuevo que hay, pero les quería mostrar eso, les quería mostrar que el último ataque, el de 1826, después de 3 campañas que se han mencionado, la primera en 1820, cuando Cochrane, después de tomar Valdivia, ¿cierto?, intenta tomar el fuerte de Agüi. Posterior a eso ocurre aquí el combate del Toro. En 1822 se planificó una expedición que le iba a dirigir Boucher desde Valdivia, no se pudo porque en ese tiempo derrocan a O'Higgins. En 1824, Freire, recién asumido, organiza una expedición que es un fracaso y vuelve 2 años más tarde. Y aquí está la batería de Poquilligüe, la que fue bombardeada, la escuadra entró, avanzó desde Lechagua la tropa y termina combatiendo acá arriba. Allí se peleó la última batalla por Chiloé en los Altos de Bellavista. Eso es lo que vamos a recordar
el 14 de enero del año que viene. 200 años, 400 muertos en una tarde, allá arriba, como si nada. Y todas estas cosas uno las cuenta no porque uno las sepa de memoria, no que uno nació sabiendo estas cosas. Le debemos mucho, obviamente, a quienes abrieron los caminos antes que nosotros. Llevamos nosotros en Chiloé el primer libro de historia, se escribe a finales del siglo XIX, no se publica hasta el día de hoy, pero a partir de ahí, a partir del trabajo de Abraham Silva Molina, vienen los hermanos Cavada, viene Pedro Barriento y una serie de otros investigadores chilotes, de los cuales nosotros seguimos esa tradición, ¿cierto? Y uno de ellos, Darío Cavada, en 1919 escribía una especie de novela histórica llamada Última Jornada, donde él, entre hechos reales y hechos fantásticos, un poco relata lo que fueron los últimos días de los chilotes bajo la monarquía española. Miren la paradoja que todas esas batallas que se pelearon en 1820, 1824 e incluso hasta 1826 no fueron en Chile, fueron en una provincia española llamada Chiloé. Recién después de eso, después de la firma del Tratado de Antauco, podemos decir Chile. Pero antes de eso era una provincia del Imperio Español. Pero miren lo que dice. Antes de dar por terminado este modesto trabajo que carece de originalidad, pues muy poco lo que se puede agregar, efectuó lo que hizo Barros Arana, que escribió las campañas de Chiloé 30 años después. Fue su tesis. Séame permitido agregar la narración concisa de los hechos, dice que es el único mérito que tiene, una descripción del estado actual de los históricos fuertes que desempeñaron su papel en aquellas memorables jornadas y que están hablando después de 94 años de silencio, ahora van 200, ahora vamos a 199, de silencio, abandono y destrucción, con una elocuencia conmovedora de la incuria de nuestras autoridades y de la negligencia de los gobiernos. Yo suscribo plenamente todas y cada una de las palabras escritas hace ya un siglo atrás por Darío Cavada, pero el reclamo de este profesor no quedó en nada. 5 años después se aprueba en Chile la Ley de Monumentos Nacionales, 1925, y uno de los primeros bienes culturales en ser declarado monumento nacional son las fortificaciones de Lota, las fortificaciones de Valdivia y las del archipiélago de Chiloé. Fueron declaradas monumento nacional en 1926 para el primer centenario. Lo malo, a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, fueron desafectadas todas las fortificaciones de Chiloé. Oscuros intereses, unos querían construir un matadero arriba de una batería, en Chacao construyeron una iglesia arriba de un baluarte, y así comenzó el desmantelamiento de las fortificaciones. Se llevaron los cañones para decorar las bases navales, las comisarías de carabineros, plazas y otros lugares quedaron en el abandono. Por ejemplo, el Fuerte Real San Carlos, aunque hoy día es un sitio eriazo. Ahí van a pololear los jóvenes. Bueno, como digo, de esto ya han pasado 200 años. Así se conservaba hace un siglo atrás el Fuerte de Agüi. Esto cayó con el terremoto del 60. En la Plaza de Castro, todos los que fuimos niños en Castro jugábamos ahí en esos cañones que había en la Plaza de Castro. Esos cañones venían del Fuerte de Tauco. Fueron devueltos hace unos años atrás. Están en Achao nunca hubo fuerte. ¿De dónde vienen esos cañones? Eso es lo que yo les decía. Chacao, por lo menos sabemos que esos cañones vienen de la batería de Remolinos. Los cañones que están en Maullín venían de la batería de Santa Teresa, allí donde los surcoreanos tienen hoy día el campamento para construir el puente de Chacao. Este era el antiguo fuerte de Chacao. Allí estuvo la sede de los gobiernos de Chiloé durante buena parte del periodo colonial. Y ahí se construyó una capilla encima de un baluarte. Y en fin, hace unos años atrás, como el 2011, 2012, vino un proyecto, al menos se restauraron 3 fuertes, Agüi, Valcacura, Chaicura. Los otros todavía siguen esperando, como escribía, ¿cierto?, Darío Cavada, de que los gobiernos, ¿cierto?, hagan algo con este patrimonio. Perdón. Sí. Pero ya estaba terminando. Bueno, aguánteme un segundito, aquí ya estábamos terminando. Solamente que apreté una tecla que... los aplausos. Ya. No, bueno, eso, que finalmente, como digo aquí, lo que hacemos nosotros, los historiadores de las generaciones actuales,
Por un lado es seguir el camino de los historiadores antiguos, los que se hicieron las primeras preguntas, dieron las primeras respuestas, tratamos de ver qué cosas podemos aportar. Pero por otro lado también estamos viviendo un cambio cultural, donde en Chiloé viven dos culturas, una cultura tradicional y una más moderna, y a quienes nos tocó crecernos y criarnos de una forma más tradicional, sentimos que es una responsabilidad contarles lo que fuimos, contarles cómo vivieron nuestros antepasados, contarles, ¿cierto? Tenemos derecho, o sea, a recordar a nuestros héroes, a honrar a nuestros antepasados. El año pasado, con los chiquillos estuvimos ahí, en Mocupulli. Ese es un pequeño esquema que yo hice ahí del combate, porque como decía a un comienzo, hay que conocer con mayor precisión quiénes fueron no solamente los oficiales, cómo se formaron esas compañías, cómo estaban armados, cómo se vestían, qué comían, qué música les gustaba escuchar, todas esas cosas se pueden saber. Por eso la historia no solamente es contar relatos, sino que hacerse preguntas. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Qué es lo que queremos saber? En fin, así fue el año pasado el bicentenario de Mocupulli, así que un poco hasta por ahí lo voy a dejar. Quería contarles un poco esa historia de cómo esta región fue parte del proceso de la conquista de América. Aquí también los españoles avanzan cada vez más hacia el sur, fundan ciudades, fortifican y finalmente nos dejan una herencia que está hoy día, como decimos, en nuestros apellidos, en nuestras ciudades, en nuestros caminos, en esos fuertes, en esas iglesias, en las palabras que utilizamos, en las cosas que comemos. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos mucho de estos casi 300 años en las que fuimos parte de un imperio planetario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Nelson. Importante, sí, pues ahí estuvimos el año pasado, entonces muy bonito recordar. Ahora un espacio para preguntas. Quienes quieran hacerle alguna pregunta al profesor Nelson Bamonde, como ha sido la tónica, es nuestro último expositor, así que aprovechen la instancia. Que de aquí, no sé cuándo nos va a visitar el profesor, esperamos que pronto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No sean tímidos ni tímidas. ¿Alguna pregunta para el profesor, para el tema que tocó? Profesor Jonathan. Profesor de Historia, segundo ciclo. Hola a todos. Me parece súper importante, significativo, revalorizar elementos de la historia local, pero mi pregunta es, ¿hacia dónde deberíamos apuntar? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Hacia dónde? Porque suena bien desde el discurso, suena bien desde la resignificación, incluso como desde el plano teórico, del plano académico, pero quizás lo importante es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Acá, profesor. Sí, bueno, una de las cosas que pienso que se han dado un poco las respuestas en el transcurso del día, en el sentido de que si nosotros no reconocemos que las capitales de Latinoamérica y que buena parte de nuestras ciudades, nuestras instituciones tienen una larga historia, y tienen una larga historia que se forjó en esos periodos coloniales, nos gusten o no, porque la historia no es para conformarnos, la historia también es para hacer crítica, para comprenderla, pero nosotros a veces nos faltan elementos para comprender nuestra cultura, porque a veces pensamos que surgen del ingenio local. Pongo un ejemplo, hace unos años atrás, Maximiano Trapero, un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vino a hacer un trabajo a Chiloé con Juan Bamonde Cantín. Recorrieron los asilos de ancianos de Carelmapu, de Ancud, de Castro y de Quillón. Y se encontraron con gente no vidente, se encontraron con gente de tercera edad, y empezaron a hacer un trabajo sobre el romance tradicional hispano. El romance es una de las formas de literatura más antiguas, es la literatura oral la que nos escribe, la que se memoriza. No solamente están los romances, están las adivinanzas, cánticos, oraciones, una serie de cosas que nos escribían porque la sociedad hispana colonial en buena medida era analfabeta. Entonces la métrica de los cánticos, de las oraciones, de los romances ayudaba a la memorización. Eso quedó en Chiloé y eso se repitió de generación en generación en los fogones, en las cocinas. Muchas veces surgieron romances incluso
del puro ingenio popular. Romance. El asunto es que, bueno, en Europa se había investigado el tema del romance, en Centroamérica también, Maximiliano Trapero es una autoridad mundial del tema, y se encuentra con que en Chiloé, todavía de labios de gente antigua, en los años 90, se sabían de memoria romances que nadie en el resto de Latinoamérica recordaba, nadie, solamente se encontraban en pliegos dieciochescos, en libros antiguos, y la gente en Chiloé, los vecinos se les sabía de memoria, y que no se sabía una parte, se la sabía otro viejito. Y se había hecho un trabajo incluso sobre el romance en Chiloé, se habían recopilado unos veintitantos romances. Ese trabajo, el de Maximiliano Trapero, reúne más de 200 romances. Ahí pongo un ejemplo de la riqueza de esta herencia cultural. Muchas veces nosotros estudiamos, no sé, las fiestas religiosas como que fueran algo de acá de Chiloé. No, las fiestas religiosas habría que entenderlas si las comparamos con las de México, con las de Panamá, con las de Paraguay. Ahí recién vamos a entender qué es lo que tienen de original. Entonces, yo creo que este tema de reconocer un origen hispanoamericano nos permite encontrar muchos elementos en comunes más allá de los nacionalismos y por otro lado nos permite comunicar nuestra historia local y nuestra identidad más allá de nuestras fronteras comunales, provinciales, nos permite que una persona de Perú, de México, de la Patagonia nos entienda igual. Eso es un tremendo potencial y yo creo que para eso sirve la historia. Creo que si nos quedamos pegados en que somos una provincia que depende de Santiago y que del Ministerio de Educación van a surgir nuevos expertos para enseñarnos nuestra historia, no, ese no va a ser el camino. Tampoco el camino es quedarse en la queja de que somos una periferia, de que nuestra historia no le interesa a nadie. En realidad, nosotros los historiadores somos los más ilusionados con seguir investigando y con seguir descubriendo nuestra historia. Y parece que también mucha gente, porque los libros de historia, por lo que se ve, tienen buena venta. Y tenemos una segunda pregunta, ¿sí? Su mensaje es que aprovechen todas las ventajas que tiene la tecnología actual. Cuando yo me crecí y salí a los 12 años de mi casa, había 2, 3 libritos de historia que me podían haber servido. Hoy día las librerías tienen un montón de publicaciones de autores regionales que han surgido sobre todo en el siglo XXI. Hoy día Internet hay muchísima información para la persona que se interese, incluso no solamente publicaciones, videos, documentos. Hoy día pueden acceder a los archivos de España desde acá de su casa. Pero por sobre todo, salgan a conocer. Tienen la posibilidad de leer, tienen la posibilidad de acceder a documentos, a videos, pero teniendo aquí el Camino Real aquí mismo, teniendo el sitio del Combate del Toro, teniendo Osorno, teniendo... Bueno, todos los lugares tienen historia, aprovechen eso, aprovechen a que... A veces por eso decía lo de los bienes culturales al comienzo, uno puede caminar por un lugar que tiene mucha historia y si uno no sabe lo que allí ocurrió, es como que uno no hubiese pasado por allí. Yo hoy día puedo recorrer la plaza de Castro y no se conserva nada de la colonia, pero yo sé que esa ciudad fue fundada en 1567 y que a 4 metros de profundidad están los restos de esos habitantes, que fueron nuestros antepasados. Digo a 4 metros porque a esa profundidad está el sitio que pisaron los conquistadores. Cuando se excava en Osorno o se excava en Valdivia, 4 metros, entre 4 y 5 metros, está el área fundacional. Así que eso, recorran su tierra, conózcala de pe a pa. Gracias.